Buenas, bienvenidos a Enfundados. Yo soy Alfonso y conmigo está Javi. ¿Qué tal, Javi? Hola Alfonso, genial. Otra semana más aquí para hablar de juegos de mesa. Pues directamente empezamos al meollo, ¿no? Como siempre, hablando de hemos comprado, qué hemos vendido y qué se viene por ahí, ¿no? Correcto, empecemos como siempre. ¿Qué se te ha añadido a ti a la ludoteca? Bueno, todavía no ha llegado, pero llegará la nueva aventura de HeroQuest, Ujú. Los hechiceros de Morcar. Bueno, en la infancia no la pude tener y ahora pues vamos a completar el HeroQuest, como sea, cueste lo que cueste. Eso es muy viejuno para mí ya, ¿eh? Muy viejuno, vaya, tan viejuno que tu padre, la primera partida la eché con tu padre, Madre mía. imagínate. Joder. Madre mía. Así salió yo. Y que algo más por ahí hay Nada más de... por ahora. Bueno, por- le tengo el ojo echado, sí. Eso no vamos a mentir. Le tengo el ojo echado al nuevo paquete, a las cartas estas de Civolución, que son ya el paquete promocional. Eso lo tengo del Civolución, le tengo echado el ojo. Genial. Porque me interesa. Lo que pasa que sale el 26 de marzo, creo que era. Si no se retrasa y demás. Es un paquete pequeño con algunas cartas y algunas cositas más. Mm, La verdad que por completar, y es un juego que me encanta el Civolución y me gustaría tenerlo. Genial, genial. ¿Y por tu parte? Por mi parte, caí, al final caí. Ujú. ¿Qué te dije? Sí, sí, no, eso se sabía, sí, sí, eso se sabía. Caí con el Kingfire Council, que me llegará ya para el 2027, si no recuerdo mal. Bueno, diciembre de este año en principio, si no se retrasa la cosa, pero bueno, como van las cosas, por mucho que la gente de Present is Future Games quieran, no va a poder ser. Creo yo, vaya, ojalá me equivoque, pero bueno, realmente tendremos que ser optimistas y que me llegue este año, ¿no? Bueno, Bueno, otro que seguramente caiga, que no es un juego como tal, aunque bueno, ahora ya sí, ¿no? Lo estuvimos de hecho hablando ayer, ¿no? De las dos expansiones de Old King's Crown, que son sí. únicas para... o sea, solo se pueden conseguir a través del mecenazgo. El juego sí lo puedes comprar aparte, la corona del viejo rey, pero lo que son las expansiones no. Y como yo me enteré tarde del juego este el año pasado, bueno, hace 2 años realmente salió la campaña de micromecenazgo. Este año, el 3 de marzo, cuando este, o sea, ya publicados, llevará la campaña activa al menos 2 días. Sale la campaña con el juego, segunda impresión del juego. Y en el caso de las expansiones, la primera también será la segunda impresión y la segunda expansión será la primera impresión. Y me las voy a pillar las dos junto con ayer justo de viernes, nosotros estamos grabando sábado, presentaron un nuevo juego dentro del mundo de la del Del universo, ¿no? universo. Del universo de la corona del viejo rey. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Estuve ya viendo una review que hay y me gustó mucho, 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 la verdad. Así que bueno, por 25 euros que va a salir, yo creo que también caerá. Sí, yo lo más seguro que me monte, haga la garrapata contigo el parásito y lo pida por tu lado. Genial. Pero, pero claro, sí, lo estuve echando un ojo y la verdad que también me llamó bastante la atención, quiero ver un poquito más, Mm. pero seguramente me sume contigo a la campaña, tenerlo. Genial, genial. Yo creo que me iré hasta con los premium, porque por 17 euros las piedrecitas, las monedas de metal y la bolsa creo que también está un poco extra, ¿no? Pero bueno, al final también trabajan en esos detalles para que se sienta como A ver, más real, ¿no? sí, yo tengo un juego de monedas de metal de lo que es la saga Sí, de, me las enseñaste. eso es, sí, la saga de Sí, Vizcondes, Paladines sí. y Arquitectos del Reino del Oeste. Y la verdad que le da un toque más profesional, más auténtico a
a jugar, vaya. No es que sean totalmente necesarias, pero la verdad que mola mucho jugar con eso, nada más. Guay. Yo las tengo ahí, la verdad que la uso para otros juegos, Ujú. pero bueno, pero siempre está bien tener más. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Y si son del propio juego y con la propia temática del juego, yo creo Claro, que suma. eso Pues es. bueno, yo ventas nada. ¿Tú ventas algo? Nunca he vendido todavía, así que seguimos en el plan de cero ventas. Ah, genial, genial. Y bueno, se me ha olvidado, bueno, ayer compré otro juego realmente, pero no es para mí, es para una niña que tenemos de la hija de unos amigos que cumple el 29 de febrero y con 2 añitos ya le estamos vendiendo juegos de mesa del tirón. Así que bueno, hay que Me- inculcarlo me- desde ah, cero. Efectivamente, hay que empezar a inculcar y atraer más gente a este mundo. Sí. Es un juego sencillito de Java, el nuevo, o sea, En busca del perezoso, que ese ya también lo hemos regalado a unos familiares que también con un niño de 2 años y nuestros padres no, sus padres, los del niño, nos dicen que está todo el día con el perezoso y siempre con el juego fuera de la caja, así que triunfazo. Bueno, para quien no lo sepa, Java es una editorial que se centra en juegos para Eh, niños, Eso es, en edades comprendidas, de pues no 2, sé si hasta los de 2 a 14, 16 años, sí, bueno, de puedes 2 a jugarlo al final a 99, cualquier parte del mundo. Sí, 2 a 99, tiene diferentes dificultades al final, o sea, va por edad, sí. van creando la dificultad. También yo entiendo Y, que las piezas son grandes para que los niños no sí, se la puedan comer, piensan mucho en eso, sí, y buscan desarrollar las habilidades cognitivas de los niños también muchas de las correcto. veces. Entonces, siempre que sea eso, pues hay juegos que, pues para que aprendan la frustración, el azar y demás, por ejemplo. Entonces, depende del juego, pues hay ciertas habilidades, ¿no? O ciertas mecánicas que tiene que desarrollar el niño y aprender de ello. Así que están bastante bien Correcto, para eso. eh, eso, son juegos que ayudan al aprendizaje Sí, y son, la verdad que están muy, muy, muy bien. Las calidades son muy buenas de esos sí, juegos. sí, sí, sí. Au- Totalmente recomendable si tenéis que hacer un regalo Mm, de un juego de mesa a niños, que le compréis un de Java, porque la verdad que la marca lleva muchos años dedicándose mm. a este sector. Sí. Y además que escuché con un podcast, no me acuerdo qué podcast fue, que contratan a profesores de verdad para que tengan ese, o sea, que tengan ese bagaje con los niños y demás y que les puedan recomendar formas de desarrollar, ¿no? En los juegos y demás. Y testearlo también con niños, etcétera. Está muy bien la editorial y merece la pena. Yo yo creo que es una de las formas más buenas de poder enseñar Sí. al final, sobre todo a esas edades, divirtiéndote Mm, y, y aprendiendo nuevas cosas. A medida que juega, aprendes nuevas cosas. eso es. Y bueno, temas de eventos. Eventos de juegos que hemos asistido. ¿Tú has asistido a alguno? No, desgraciadamente no he podido asistir a ninguno, pero Va. yo sé que tú sí has asistido a uno. Sí, uno y podía haber asistido a dos, porque cuando hicimos el episodio de eventos próximos solo vi uno, pero luego empecé a seguir una cuenta que, bueno, tenía hace muchos años en Google Calendar el calendario incluido, pero luego lo oculté. Y el otro día lo abrí y dije, ostras, si esto sigue, porque hubo una época en la que como que desapareció y no había tanta actividad. Pero en Instagram han puesto incluso una cuenta y van publicando poco a poco. Y es eventos frikis. Y bueno, tienen el calendario y descubrí que el mismo fin de semana que se hacía en Alaurín el evento, también había en Pizarra otro evento. Y bueno, pues mi intención era ir los dos, uno el sábado y otro el domingo, y al final solo fui el sábado a Laurín. En Pizarra no pude ir el domingo al final. No pudiste. No. A, 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 a Pizarra sí he ido yo en alguna ocasión. Sí, de hecho yo cuando participé o fui miembro y presidente de una asociación friki, Mm. fuimos a Pizarra allí con actividades de juegos, o sea, de juegos de mesa no, más bien de soft combat y cosas japonesas y esas cosas. Pero bueno, esta vez no ha podido ser. Para el año que viene, para la próxima, seguramente sí que podamos ir sin problema. A Lorín bastante bien.
llegué allí y sobre las 3:30, 4 de la tarde, y nada más llegar nos echamos un Zenith, que estaba allí la mesa, lo vi y le dije a mi novia, vamos allá, vamos a enseñártelo que creo que te va a gustar. Y efectivamente le gustó mucho, le di una paliza, le metí una paliza, pero aún así pudo haberme ganado en varias ocasiones porque lo cogió muy rápido, el juego es muy sencillo y lo cogió muy rápido y en algunos puntos vi peligrar yo mi victoria, ¿eh? Pero bueno, el tema de que al final ella no gestionase bien sus recursos y demás, se llevó, pues, terminó conmigo ganando. Y luego dimos una vuelta por el evento, por las tiendas, zona de tiendas y demás. Este año estaba yo creo que mejor organizado porque donde el año pasado estaban todas las tiendas y la zona de juegos, este año estaba solo lo que eran torneos y una pequeña zona de juegos con un par de sitios de comer, ¿no? De cervezas y comida. Y las tiendas, todas las tiendas y algunas están y temas de pues, enseñar a cómo pintar y demás, de ciertas actividades, ¿no? Esto estaba en el otro pabellón, era dividido entre dos pabellones. Y estuvo bastante bien organizado. Un compañero de trabajo que conoce a los organizadores y, bueno, aparte de los organizadores, me dijo que bueno, han tenido problemas este año y que parte de la organización pues se ha dividido. Entonces, bueno, ahí había problemillas en cuanto a la organización y tal, y tiendas que no han podido asistir al final pues porque las heladas que ha habido este año al norte Claro. y demás, que se han quedado pues encerrados en las heladas y no han podido llegar. Eso es una pena, la verdad. Sí, pero bueno, se lo han intentado y demás. La verdad es que el evento estuvo muy bien. Y luego de dar una vuelta por allí, por el evento, también me encontré con un compañero y empezamos a jugar a distintos juegos. Jugamos otra vez al cazabombas, nos hicimos las primeras misiones, no todas. Hicimos la 1, la 2, la 3 y luego la 8 directamente, si no recuerdo mal. Pero bueno, era Creo como... que deberían de darte un logro por repetir tantas veces el cazabombas, ¿eh? Sí, Y sí, llegar hasta la octava y cosas así. Yo creo sí. que debería haber un logro Al final, la octava es el examen no, no es coña, se llama correcto. el examen de ser cazabomba de esto, ¿no? De ensamblador de bombas, no sé cómo se llama. Pero bueno, sí, la cosa es que, bueno, estuvimos allí echando unas partillas con su pareja y... O sea, con su mujer y estuvimos los cuatro disfrutando del juego. Yo creo que me lo terminaré comprando. Sobre todo si al final consigo pues crear un grupito o lo que sea de quedadas para jugar. Porque es un Que fue Lega. un juego que dijiste que me comentaste que estaba muy bien, pero que no te lo ibas a comprar. Sí, Y al final has pero caído. al final yo creo que sí. Porque también tiene el tema del Legacy. Y quieras que no, puede estar interesante. Ya allí no hicimos spoilers del tema. Legacy, Sí, una palabra que después explicaremos. eso es, sí. Y, y bueno, estuvo interesante. Y luego jugamos a uno... ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido de la cabeza. Últimas partidas. Aquí. Long Shot. Es un juego de dados de un push or luck. Explicaremos el concepto más adelante. Que es tira dados y apuesta de caballos. Tú estás en el hipódromo apostando por qué caballo va a ganar. Empiezas ya con una apuesta inicial que te da una carta aleatoria. Tienes mucha rejugabilidad en este sentido el juego porque tienes muchas cartas aleatorias. Y luego también las cartas de los caballos también pueden ser aleatorias y en una partida ser un caballo que cuando se mueve, luego mueve otros dos caballos distintos también. Pero esas cartas hay múltiples de cada tipo, entonces está bastante interesante en cuanto a rejugabilidad en ese sentido. Y nada, eso, vas apostando, vas jugando tú, ¿sabes? Un jugador tira y se mueve. Y él hace sus acciones en su pequeño tablero de rol, o sea, de ride, que diga, un roll and ride también en este sentido. También hablaremos del concepto más adelante. Y bueno, eso. Y el resto de jugadores hacen lo mismo, pero con ese valor del dado, ¿no? En orden, por si acaso alguien se pisa o algo. Porque puedes comprar caballos y con el dinero vas ganando dinero, distintas acciones, ¿no? Y vas apostando y al final quien gana es el que más dinero consiga tras las apuestas. El juego se termina cuando al menos 3 caballos han pasado por la meta.
Se por la juega a línea una meta. sola vuelta y la verdad es que está interesante. Es verdad que en nuestra partida, por ejemplo, hubo caballos que no se movieron en toda la partida porque nos salieron muchos ciertos números. Parece que el dado estaba trucado, ¿no? Y siempre salían por cierto 3 4 números nada más de los 8 que hay disponibles. Y bueno, Bueno, se ve interesante, ¿eh? sí, yo gané porque desde el primer momento las primeras acciones que hice fue irme a por una acción que hay para para poder hacer que el caballo que yo quisiera se pudiese mover al moverse otros caballos. Entonces yo tenía desde el principio una apuesta muy grande en el caballo 8, que encima si ganaba se multiplicaba por 6 el valor o algo así era el de la apuesta. Entonces aposté mucho a ese y siempre intenté que se moviese ese. Entonces, pues por ahí conseguí que ese encima fuese el primero. Encima había comprado, por lo que al ser un caballo ganador yo me llevaba también un premio por haber tenido por ser un caballo mío. Y luego también tienen un tema de set collection, de que si tienes el jersey y el casco y cosas así, estaba muy interesante. Tienen muchas mecánicas en un solo juego, muy, 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 muy interesante y con una rejugabilidad muy alta. Me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, Ahora que has hablado del Zenith, ¿vale? sí. Ya han salido los premios que los nombramos en uno de Ah, nuestros sí, episodios de As de Or. sí. Si no te importa, te voy a decir los ganadores, Venga. ¿vale? No sé si tú los conoces, pero el que ha ganado el As de Or es el Toy Battle. Ah, sí. Yo ayer probé este juego, Yo lo, muy lo he divertido. visto jugar, no pude probarlo, pero sí, vaya, ayudé a alguien a ganar en el juego, sí. Es un juego muy divertido, Sí, la verdad que es un juego que está muy bien producido. sí. Tiene tus estantes para poner tu loseta. Mm. Es un juego muy, muy, muy sencillo. Al final, si habéis jugado a juegos seguramente online, eh, pues eso es un tower defense. Al final, defender tu base de los ataques enemigos Sí, y nada, tú vas poniendo diferentes personajes que tienen diferentes acciones o efectos y tienes siempre que si tienes cerca al final tienes una colocación de losetas más un movimiento por cuadrícula, ¿vale? Estilo Pandemic, porque va uniendo y demás, mm, que si completas diferentes sitios te va a llevar un bono, una estrella, y lo que tienes que si está enfrente del contrario, puedes poner tu ficha si superas el número, guay. ¿vale? Mm. Ya está, y es llegar hasta allí. La verdad que lo he pasado muy bien, partidas muy rápidas y la verdad que es un juego muy bueno. Y cuando me enteré también del autor, que es Paolo Mori, ya me sonaba mucho este nombre y yo tengo un juego que ya sí, un día hablaremos, que es el Dogs of War, que ahora también está en GameFound, lo saca de Beer, Perros de lo guerra. reeditan y es un juego muy, muy bueno. Muchas risas, muchas pullas, vaya a tener pocos amigos cuando terminéis. Después por la categoría de Enfant, De de los fantasy. infantiles, claro. Aquí esto está en francés, Lille des Moquis. Ni idea. Lo habré dicho fatal, ni idea de este juego. No es un juego que creo que esté en nuestro rango de juego que solemos jugar, ¿vale? Después, en la de iniciación, está el Zenith, que ha ganado. Ah, mira. Pues. Por eso me he acordado de los premios. Ujú, Y en la categoría experto ha ganado el Civolución. Este sí, yo me parece un justo ganador. ujú. Y se ha impuesto al ARX. Ojo. No, yo el ARX le tenía muchas ganas, lo probé y no me defraudó. No sé si porque no lo entendí bien o lo que sea, pero a mí no me terminó. Yo le tenía Puede ser. me alegro de no Yo, habérmelo comprado. Y yo creo. tengo, yo tengo muchas ganas que pruebes el Civolución, Sí, sí, porque sí. creo que te va a encantar. Yo creo que le tengo ganas, le tengo ganas. Del Dogs of War, que te has dicho que está Ujú. en campaña y que se lo trae aquí ahora de Sí, Vir. Si lo eso queréis es. en campaña, que no creo que salga en español, o sea, os lo den en español en la campaña, está en el Pledge Manager, estoy viendo ahora, ¿vale? Que es al final la época final para que podáis comprarlo y os llegue a casa, pero entiendo que Sí. será en inglés, ¿vale? El Claro, Perros no, de no, Guerra. no lo miré en la campaña porque yo tengo el antiguo que Pues creo que me lo regalaron. hay un, Eh, hay un upgrade pack para el original Dogs of War.
Sí, la verdad que a mí me parece un juego que está ya bastante redondo. Mm, Trae unas figuras muy bonitas, o sea, también un rollo steampunk ajá, medieval, antiguos, ahí con mecánicos y demás. ujú. Y es un juego de pegar puñaladas, ya lo digo. Guay. Muy, muy, muy divertido. Genial. Y creo que lo saldaron, ¿eh? A 15 euros, 20 euros se podía encontrar entre ese tramo de precio. Ujú, Y con unas figuras muy grandes, muy, muy grandecitas y son más bustos ujú, que son unos bustos y están muy, 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 muy bonitos. ujú. Genial. Cuando escuchéis esto, mm, no, pero a la semana siguiente ya es Pero, Interocio. Que bueno, que yo por poco no voy ahora de pronto a Interocio, porque me han cancelado todos los trenes que tenía comprado, pero bueno, al final con las lluvias de la última, o sea, las últimas lluvias fuertes, pues echaron abajo un muro y han cortado las líneas del AVE de Málaga a Madrid, por ejemplo, bueno, Málaga a Córdoba y ya de allí para lo que sea. Entonces, bueno, han cancelado muchos trenes y demás y al final voy a tener que ir en coche. Pero bueno, sí, no pasa nada. eh, a mí me influye para mi Pearl Factory Sí, porque dicen que la línea no va a estar subsanada hasta el 23 de marzo pero y, y, mi y la verdad que Perfactory es en abril, entonces a lo mejor ahí sí, eh, pero ya eso es. los trenes no se sabe qué va a pasar con ellos, están muy caros, no se sabe, no Claro, se sabe. efectivamente. Lo que me voy a esperar hasta que esté otra vez subsanado lo que es el tramo Hmm, y ver a ver cómo, cómo están los precios y si es viable ir y no hay ningún tipo de incidencia, porque al final es una fecha, se puede cumplir o no se puede cumplir, sí. se puede adelantar, se puede retrasar. Entonces yo creo que es mejor esperarme a ver qué pasa. Hmm. Y ya cuando vea, ya pues decidir si puedo asistir al evento o no. Yo te lo dije cuando estuvimos hablando por privado y yo lo veo Mm, muy difícil que tú puedas asistir este año, así que bueno, ya para el año que viene yo creo que sí, sí podrá. sí, Y, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Ya iremos notificando quién va y quién no va al evento. Eh, Bueno, y yo creo que podemos ir directamente uf, al tema, ¿no? Del día. sí, vamos al tema. Pues tú dirás qué es. Bueno, es algo que llevamos ya 3 episodios, este es nuestro cuarto episodio. Ujú. Hay personas que nos han dado feedback y nos han dicho que algunos términos, Sí, algunas palabras que decimos, pues no la entienden, sí, no saben lo que significan. Hablamos técnico a veces, bastante técnico. sí. Entonces vamos a dar una respuesta a todo esto. Genial. Vamos a dar vamos a hablar de estos términos y vamos a intentar, pues algunas personas pues ya conocerán todos los términos que decimos, Sí. pero hay muchas otras que al parecer no los conocen. Lo es normal, sí, sobre todo Vamos, si están vamos, empezando. eso es. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. ¿Qué te parece? Pues yo estupendo. Y de hecho me comentaste que me ibas a hacer hasta un examen, ¿no? Te voy a hacer un examen, a ver si apruebas o no, Eso. a ver si eres un jugón de verdad. Sí, sí, soy digno del cartel de jugón, ¿no? Efectivamente, si no, pues nada, te pondremos un cartel y te pasaremos por la plaza del pueblo. Muy bien. Bueno, pues si quieres vamos a empezar con algo que es muy... Los juegos al final se dividen en dos, tres ramas, Ujú. ¿vale? Una son los Eurogames. Sí. eh, Tú sabes lo que es un Eurogame, ¿no, Alfonso? Pues un juego de Europa. Juego de Europa. Pero aparte de ser un juego de Europa, Pues son juegos que, bueno, que se hacen, que la temática realmente es como está ahí, sí, son juegos que tienen una temática, pero realmente la temática no influye mucho en lo que son las decisiones del juego, sino eh, mm, es para adornarlo, digámoslo así. Al final, los Eurogames son más de, pues, unas gestiones, ¿no? De cartas, de mecánica y bueno, de lo que sea, ¿no? De distintos elementos para ir potenciando muchas de veces, ¿no? Según el juego. Pero como ir encadenando acciones para poder realizar
pues eso, llegar a una cierta puntuación o a un cierto fin de juego lo antes posible. Y bueno, es que como hay muchos tipos de Eurogame realmente, es que depende, ¿no? De lo que pero bueno, sí, Claro, principalmente es eso, ¿no? No jugamos con una historia, jugamos, o sea, por una historia, jugamos por puntos, digámoslo así, los típicos juegos de cartón, de tablero de cartón de toda la vida, aunque ya hay muchos que no son así. No sé sí, si... al final, sí, sí, al final lo que tú dices, prima la mecánica sobre la temática. O sea, Eso. muchos de los juegos se hacen antes las mecánicas y después se adapta una temática. Lo que prima es las mecánicas sobre el tema. El tema llega a quedarse en un plano secundario y lo que prima es la mecánica. La mecánica es verdaderamente lo que importa en el juego. Eso. Además de todo esto, suele haber muchas veces los conflictos son indirectos, no son frontales. Tú tienes tu propio tablero y no, aunque esto va cambiando con los años. Pero al final hay juegos con más o menos interacción entre jugadores, pero debe dar. Al principio había muy poquito conflicto, Sí, ¿vale? Y también intentan que el azar no esté presente, sí. intentan minimizar el azar. Al final es lo que ellos quieren. Bueno, y normalmente pues se gana por puntos de victoria, como has dicho. O sea, conseguir un tipo de victoria se desencadena al final de diferentes formas, que ya hemos visto en diferentes juegos, Sí, pero al final quien gana más, normalmente el que gana es el que tiene más puntos de victoria. En su contrapartida están los Ameritrash, eso es. que es un término despectivo al final, que al final se quedó para este tipo de juegos, Sí. donde, Alfonso, ¿qué prima aquí? Pues la temática al final, ¿no? Yo es verdad que he jugado poquito de estos juegos. Sí que jugué hace bastante tiempo a un Zombicide, si no recuerdo mal, y al final ese juego, por ejemplo, lo que trataba era, somos cada uno un personaje, un jugador, ¿no? Tiene su propio personaje y tenemos que movernos por una mesa que no tiene, digamos, casillas, tiene como distancias, digámoslo así. No me acuerdo cómo que se medía la distancia, pero te podías mover X distancia y tienes que ir pegándole a los zombies que van surgiendo pues por entre las casas que hay en el escenario y demás. Entonces, sí, prima la temática sobre la mecánica, porque al final hay también mucho más azar, porque suele haber dados involucrados para bueno, el resultado de una pelea, por ejemplo, ¿no? Y también lo que puede haber ahí es más eso, pelea entre los propios jugadores. Pero bueno, no tanta realmente. Se suelen ser muchos de ellos cooperativos. Lo que pasa es que sí que hay, pues, aparte de a lo mejor conseguir pasar la misión, digámoslo así, en el caso del Zombicide, era matar a todos los zombies, todas las olas de zombies posibles. Pues también a lo mejor, no recuerdo bien, hace mucho que lo jugué, pero a lo mejor el jugador que ha conseguido matar más zombies, pues digamos el ganador de todos los jugadores que han sobrevivido. Bueno, en el Zombicide al final hay una historia que debes de hacer, Ujú. ¿vale? Al final es una temática, como has dicho. Que sí hay casillas, ¿vale? Sí hay casillas. Bueno, pero tú has tenido otro juego que ahora no lo recordarás, pero que también era una Ameritrash, que es el Decen, Ah, sí, en la bueno, segunda edición. sí, Ese también es una Ameritrash. Como has indicado, pues eso, la temática prima es una historia, lo que prima es la historia y normalmente también suele haber una evolución del jugador, sí. ¿vale? El jugador pues va adquiriendo nuevas habilidades, va haciendo un upgrade de su tablero normalmente, no en todos los juegos. Como has dicho, el factor azar es el sello de identidad al final, porque se tiran dados normalmente. Ujú. Suelen tener de componentes, suele haber figuras para representar todo esto, Sí. que claro, hoy en día son son preciosas, o sea, Mm. tienen una calidad muy alta. Sí. Y como has dicho, pues puede haber eliminación de jugadores. Al final, Eso. pues te pueden matar los zombies, te pueden matar, Un o dragón. que Sí. eso es, o que a veces, entre comillas, no sigues jugando, a la siguiente partida seguirás jugando. Mm. O tendrás que coger un nuevo personaje. Ujú. Al final, pues como hemos dicho, estos juegos, pues tenemos eso, el Zombicide, los Decen, el Twilight Imperium, por ejemplo. Ujú. Es-
Al final es un juego, aunque también tenemos híbridos al final, Sí, juegos que aunan ambas temáticas, o sea, tanto la del Eurogame como la del Ameritrash. sí. Algunos juegos, pues el Gloomhaven, el Eso famoso Gloomhaven. te iba a decir, el Gloomhaven, efectivamente. Gloomhaven, un Ah, juego de mazmorreo, Frosthaven también, en pero su defecto. Frosthaven, efectivamente, que es la segunda, bueno, también tiene el Fauce del León, si ya tenemos que decir Eso. todos, pues digamos todos. No, porque, lo Eh, decía porque ah, el Frosthaven sí se puede conseguir, el Gloomhaven no estoy seguro. Entonces, sí, sí, Gloomhaven todavía se puede conseguir. vale. Todavía se puede conseguir. Eh, la verdad que son juegos más caros normalmente los Ameritrash Sí, por el tema de figuras y demás, aunque después también en muchos Eurogames han empezado a sacar figuras. sí, No es necesario, esto lo hablamos creo en el episodio anterior, no es necesario. O sea, el Puerto Rico se acaba de volver ha vuelto a salir por GameFound sí, con una figura, el Castillo Borgoña. mm, Queda precioso en mesa, no lo neguemos, queda precioso, sí. pero los juegos no nacieron así, Eso, nacieron con los Z, eso. pero, pero al final es más vistoso. Mucho más Por vistoso. cierto, otro que va a salir ahora es el Concordia, Sí, que, que tú has jugado yo creo que conmigo. sí, sí, lo jugamos en tu casa, sí. Eh, el juego es, la verdad, un juegazo y ahora también va a salir con figuras. Pues no sé Bueno, yo, ¿eh? pues Bueno, sí, 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 o sea, lo va a petar, en ya vez te de lo digo yo que lo meeples petará. tiene figurita. Claro, los barcos, va a salir muy bonito, ya Hmm, verás. Bueno, pues estos son los diferentes, como podemos decir que la temática la temática del juego o sea, la temática de los juegos. Al final, la división que tienen son Eurogame, Ameritrash y híbridos. hmm. No hay más, ¿vale? Pero ahora aquí sí que podemos hacer otras clasificaciones porque, claro, al final todos tienen los géneros, que he dicho antes, temática, los géneros, pues son el euro, el militar y el híbrido, pero después todos estos tienen mecánicas. Sí. Todos los juegos de mesa al final tienen mecánicas. Por ejemplo, háblanos, Alfonso, de la colocación de trabajadores. Yo, colocación de trabajadores. Bueno, pues al final, estos juegos consisten. Bueno, tú como jugador tienes una serie de meeples, que son las figuritas sí, o troquelados, ¿no? De cartón, que tú puedes ir O, colocando o, fichas o, o lo que pueda, lo que sea, ¿no? eh, o chinflor, recuerdas, chinflor, que hay que decirlo mucho porque si no Chinflorrio. se nos quejan. Es que yo Eso es. eso no lo conozco, esa palabra. Lo siento. Bueno, Eh, pues hay que acuñarla. vale. Chinflorrio, al final. Sí, los tenemos y en nuestro turno vamos a ir pudiendo colocarlo en un tablero central normalmente o en nuestros propios tableros, sí que según el juego, ¿no? Lo que tenga el juego. Y entonces vamos a poder realizar unas acciones. Depende del juego, pues incluso podremos colocar en turnos futuros, en esa misma casilla donde ya estamos nosotros, más trabajadores. O si otro jugador quiere colocar en esa casilla, nos tendrá que echar a nosotros y nosotros ganar un beneficio normalmente. Al final son juegos en los que eso, vamos colocando muñequitos para indicar qué es lo que hemos hecho y obtener ciertos recursos, ciertas bonificaciones, ya sea por habernos colocado o porque nos echen de la zona. Correcto. Como tú dices, hay algunos que no, hay algunos que incluso pueden entrar todo lo que quieran en la zona. Sí, sí. Hay otros que son exclusivos, como tú dices, y otros que te pueden echar. Lo has dicho, fantástico. Y ahora, ¿algunos juegos representativos? Mira, ¿Sabrías el decirnos? verde el que jugamos el otro día y yo tengo aquí, por Correcto. ejemplo, el crucero galáctico. Lo tengo aquí, no lo he Perfecto. dicho, pero el otro día, el fin de semana pasado, me traje todos los juegos del salón y me los traje aquí a mi despacho. No todos, la mayoría, y los tengo por aquí. Bitoku, otro, con colocador de trabajadores, colocación de trabajadores. Efecti- Efectivamente. Al final, ya los juegos van cogiendo no solo una mecánica, sino que aunan más mecánicas, ¿vale? Pero Eso. vamos a decir, por ejemplo, uno principal de colocación de trabajadores es el agrícola. L- Es el... Ese yo creo que fue el último juego que jugué
en mi casa, en casa de mis padres, vaya, antes de irme de casa de mis padres. Y solo lo he jugado una vez. Era para que aprendieras a tener una granja ya, que una vez que te echaron de casa, porque es que te tuvieron que echar. Sí, perdón, que me estaba Para que te quitando... buscara. Sí, No te preocupes. me Para que estaba te quitando buscaras la sudadera. vida ya. Un momentillo que no te escucho. Vale. Perdón, ya está, Y, que tengo calor. ay, tío, mi niño tiene calor. Ay, qué calor estoy. Venga, otro de colocación de trabajadores. Bueno, ¿se podría decir el Pandemic Legacy? Porque el Season 0, Mm, porque tienes... el Pandemic Legacy después de los No, Pandemic hablaremos un poco después. no es de Pero, colocación de trabajadores. pero por ejemplo, nuestro amigo Uber Losenberg, que es un diseñador de juegos de mesa que hizo la Agrícola, pues casi todos sus juegos, si no recuerdo mal, Mm, tienen colocación de trabajadores, sí. como el Banquete de Odín. Ese Ahí tienes otro. le tengo muchas ganas al banquete de Odín. No, no. Yo creo que te gustaría mucho. A mí me Mm, gusta mucho. Yo creo que es uno de los que más me gusta de este señor. ujú. Sí, no, y lo ponen Bueno, muy bien, lo ponen muy bien. efectivamente. Bueno, sigamos. Sí. Venga, Deck Building, Eh, construcción de mazos. eso lo Ahí, comentamos el otro día, de hecho. sí. Bueno, pero vamos a explicarlo un poquito porque la Sí. gente tampoco se lo sabía. Me dijeron, Eh, oye, yo es que no sé lo que es un Deck Building. Pues la gente no se nota que no ha jugado a juegos desde hace mucho tiempo, porque el Dominion, por ejemplo, es un juego de hace 1000 años que 1000 años, ¿no? Pero vaya, lo que se comienza es con una mano, una baraja de cartas con una serie de Una carta inicial. efectivamente, pues suele haber unos recursos mínimos y unas acciones mínimas que puedes tener, ¿no? Por ejemplo, en el Dominion, si no recuerdo mal, eran monedas las que conseguías y unas acciones básicas de ataca o defiende, no me acuerdo. Es que, hace ya 3 años por lo menos que no juego al Dominion, ¿eh? Deberías de volver a jugar. Sí, sí, sí. Y bueno, con esas acciones lo que vas a poder en tus turnos, aparte de realizar las acciones que dicen en las cartas, también vas a poder comprar en un mercado genérico común que hay en el tablero. Por ejemplo, en el caso del Dominion hay 8 o 10 si no recuerdo mal, tipos de cartas distintas, cada una con un valor de oro, que por eso también teníamos en nuestra mano inicial oro, para poder comprar esas cartas. Vamos a incluso poder comprar también otras cartas de valores de oro más altas, ¿vale? De esa moneda más alta. A lo mejor, pues, con 5 de oro, 5 cartas de un punto de oro, voy a poder comprar una carta de valor 3 de oro para que en un turno futuro, cuando yo ya haya barajado esa carta que ha ido en mi descarte y la haya metido, haya barajado todo el descarte y haya generado un nuevo mazo, pueda robarla y entonces poder comprar si el azar de mi baraja, ¿no? De mi barajeo de cartas me da una buena mano, yo entonces podré bajarla y comprar cosas con menos necesidad, o sea, con cartas más fuertes, con menos cartas voy a poder comprar más. Y bueno, vas a ir pudiendo comprar pues distintas cartas del mercado, que cuanto más mayor es su valor, normalmente mejor es la habilidad y podré hacer más acciones de, pues, modificando, unificando o generando un motor de combinación de habilidades de las cartas. Hay cartas en muchos de los juegos estos, las cartas mismas te permiten pues robar del mazo que tú tienes, ¿no? De tu mazo de cartas vas a ir sacando, tú robas X cantidad y a lo mejor bajas una que dice roba, o sea, haz esta acción y roba no sé cuántas cartas. Y pues robas y entonces en tu mano, al final, en tu turno normalmente lo que se hace es que las cartas que no bajas a mesa se descartan igualmente. Entonces creo que lo que te conviene es poder jugar el mayor número de cartas posible en ese mazo y hacer la combinación de cartas que más habilidad o más acciones te va a dar. Es correcto. Al final lo has explicado muy bien. Al final también te interesa quitarte las cartas que son menos potentes. Pues claro, cuando tú empiezas con las Eso 5 es. cartas o 10 cartas o 20 cartas, normalmente son unas 10 cartas o depende de... Suele ser 2 veces las que robas Sí. en muchos de los juegos.
Por ejemplo, si te quieres robar 5, pues tienes 10 cartas iniciales. Al final lo que te interesa es quitarte esas cartas cuando ya tienes unas buenas cartas, has comprado cartas o has adquirido cartas. ¿Para qué? Para que te salgan antes y puedas realizar esos combos, para que te ayuden entre una y otras cartas a realizar un efecto muchísimo más grande. Como ha dicho Alfonso, un juego súper famoso es el Dominion, Sí, ¿vale? Pero existen muchos más juegos. sí, También normalmente hay una confrontación, ¿vale? Suele eso es. haber confrontación entre uno y otro Sí, de los participantes o de los participantes, porque puede haber algunos, pues hay algunos que son cooperativos, que sí, jugamos nosotros, por ejemplo, el Nacido de la Bruma. eso es. Sí. Eh, pero, sí. No, no, sí, 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 perdón. Por ejemplo, otro de los juegos Ah, muy bueno. famosos es el Star Real, Sí, que es un juego de confrontación de naves, sí. muy, muy chulo. Otro que jugamos, el del Star Wars que tú tienes, el del Deck Building Game, si no recuerdo mal. Correcto, Otro eso es. cooperativo es el Que de... bueno, que está basado en Star Realms. Eso es, sí. Y luego, por ejemplo, cooperativo hay el de Harry Potter. Uno que de Harry Potter. Eh, Sí, que jugamos, sí. Que sí. era Bueno, ¿tú lo has jugado además era conmigo? una. Creo que... Sí, sí, lo jugué contigo. Sí, lo has jugado conmigo. Sí, 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 Sigue lo la jugué historia de contigo. de los libros de Harry Potter, básicamente. Eso es. Mm. Sí, sí, llegamos hasta la tercera aventura, creo que Ah, era. vale, vale. Uno que no es de no es de pegarse entre ellos, entre el resto, pero sí que es llegar primero a la meta, el hit, que como tal no tiene un generador de mazos muy potente, porque no es que vayas consiguiendo muchas cartas, pero al final sí tiene esa mecánica, porque tienes que bueno, puedes o jugar la versión básica, que es todo el mundo con las mismas cartas y a lo que te vaya saliendo, ¿no? Y tú administrándote las cartas. Pero luego también tiene el modo campeonato que, bueno, puedes ir cogiendo modificaciones del coche. Tres de las cartas básicas se quitan y vas robando cartas. Carrera a carrera vas mejorando el coche. Y si pasas por ciertas curvas con más velocidad o haciendo X cosas, consigues también cartas que de un solo uso pues, con más velocidad o con más resistencia, digámoslo así, con distintas habilidades. Y pueden estar bastante interesantes. Es un deck building, pero no es como el resto de deck building, que cada turno, digámoslo así, vas modificando tu mazo, añadiendo o eliminando Al final, cartas. al final lo que hemos dicho, ya los juegos aunan varias mecánicas, Eso no es. aunan una, ¿vale? Antiguamente, normalmente se centraba en una única mecánica, con pinceladas a lo mejor de otras, pero por ejemplo el dominio es un constructor de mazo 100%. puro, Sí. efectivamente. Bueno, pasemos a otra mecánica que es bueno, control de área o mayorías. Eh, este es el Risk de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, el Risk podría ser uno de estos juegos, aunque moderno, no sé si tú sabes alguno. El Rebirth puede ser uno, porque al final vas con fichas vas Tiene, generando áreas y cuanto más grande te va dando más elementos y encima también si te pones a más sobre de todo, tus sobre fichas todo para la puntuación al final de la partida. El que Eso más es, tenga al lado del castillo, pues te va dando más y demás. eso es. Sí, Podría ser, ¿no? al final, eso podría ser. Al final es un tablero que está dividido por regiones o por zonas o tiene diferentes elementos dentro del tablero y lo que nosotros tenemos que tener es más gente o más valor. Es que ya depende, hay Hmm. juegos que usan figuras, otros que usan pues componentes meeples o chinflorlio o Podría lo que ser, sea. sí, podría ser el Habemus Papam, que tú no lo has jugado, que, No lo juego. bueno, tienes 8 papas, 8 cardenales papables, ¿puede ser? ¿Cómo se llama? No sé, Ujú. yo no entiendo de esas cosas. Y vas apostando a ciertos distintos cardenales. Y entonces el que peor haya sido se va eliminando y al final gana el papa. Bueno, no puede no ganar, si, aunque no puedes ganar aunque no hayas sido elegido tu papa, ¿no? Eh, digamos Al que final estás apostando, ¿no? eso es una apuesta a ciertos Es que personajes que hay eso, en el tablero. no, eso no, No, no lo ¿no? sé, no tendría que mirarlo mejor, pero no me suena. Vale. Pero
juegos muy concretos, por ejemplo, el Blood Rage, el Ankh, son juegos que Rising Sun también, son 3 juegos del mismo autor que al final son de mayorías. El Grande, el Grande es un juego de mayorías, Ese sí me suena. de control es muy antiguo, es sobre eso, está ambientado en España y es control de áreas. Al final, el que más tiene allí es el que se lleva la puntuación, el que gana el territorio, el que gana la región Ujú. y nada más. Al final, lo dicho, esto lo podéis ver en varios juegos. Ahí, por ejemplo, en el Viticulture, si juegas con la expansión, tienes una zona abajo a la izquierda donde vas haciendo mayorías, por ejemplo. Ujú. El juego no trata de mayorías, pero tienes ese minijuego de mayorías. Ujú. Vale, eso pasa en juego. Al final, pues las mecánicas se van, como hemos dicho, se van aunando para hacer nuevos juegos con muchas mecánicas. Ujú. Vamos, Bueno, vamos con otra mecánica. venga. Draft de cartas. Bueno, yo conozco Draft de Meeples, uno, que se me ocurre, que es el Draftosaurus. Por ejemplo, el Draftosaurus. Al final, quita cartas y pon meeples. Sí. Pero ¿Qué es el hay uno, drafteo? Eso es lo primero. hay- el que has dicho, El perdona. drafteo, ¿qué es el drafteo? Porque Es- estamos aquí con un término que a lo mejor la gente no claro, entiende. pues el drafteo básicamente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hay ejemplos muy grandes, que el Seven Wonders, que pues si nos fue uno de los primeros de hacer el draft. Nosotros vamos a recibir un número de cartas, Eso. o de Meeple, o de Chinflorlio, o de Dinosaurio, lo que sea, llámalo X, y nos debemos de quedar con una. Normalmente es quedarnos con uno, o puede, no sé si hay alguna variante en algún juego que quedarte con más. Ujú. El resto de cartas se las vamos a dar al que está en nuestra izquierda o derecha, depende cómo nos indique el juego. Eso. Y nos llegarán las cartas del compañero que tengamos a la derecha o la izquierda, Eso. y tendremos que elegir una y seguir dando las cartas hasta que ya no nos quede ninguna. Eso. Al final, claro, nos llegará una carta. Juegos clave, por lo que hemos dicho, el Seven Wonder, el Sushi Go, ¿El Ciudadelas al elegir el personaje? a elegir el personaje, pero al final es un juego de roles ocultos más que No, eso. como ahí sí que el primero coge un personaje. O sea, se Tiene una descarta mecánica, tiene una mecánica de draft mezclada con una de roles ocultos. Eso es. Porque el primero sí puede saber todos los personajes que puede haber en Bueno, mesa. sí, eso es, Y, puede saberlo, aunque a y al veces final cada uno... se quitaba un par de cartas, si no Eso es. recuerdo más, que depende del número de jugadores. Sí, Cuanto más jugadores, pues el que coge primero sabe todas las cartas que hay sobre la mesa. sí, O las puede, y cuando sea hay menos, las puede intuir, sí. claro. Ese sería uno. Yo sí que he jugado, no recuerdo cuál era, que tú robabas 3 cartas, te quedabas con una, le dabas una al de la derecha y otra al de la izquierda. El Y cortesano. El cortesano también, por ejemplo, tiene esa mecánica. no, pero el Al cortesano final no tú tienes. drafteo al final. No, bueno, no es N- drafteo, tienes razón. No es Tienes drafteo razón. porque es colocación de las cartas Pero es en que el al, tablero del al final resto. es colocación de carta puro y duro, sí. Sí, Pero no, el carta a la derecha, a la izquierda, no sí. me acuerdo, la No me verdad. acuerdo cuál era, pero eso se podía hacer. No, no recuerdo qué juego es. No, no Bueno, recuerdo ahora pues mismo. sí, cuando te acuerdes nos lo Mm. dices. Pasemos a la siguiente. Gestión de recursos. Economía, ¿no? Bueno, antes al final Del draft. que sepáis que también el Terraforming Mars tiene un drafteo de cartas, si queréis. No solo es quedarte las cartas, también puede hacer draft, ¿vale? Al coger las cartas ¿Sí? al inicio de cada era, sí. Se puede jugar de las dos formas. O te quedan las cartas o puedes hacer un draft. ¿El No sé por qué la Terraforming? mayoría de la gente no prefiere hacer el draft, pero se puede hacer draft, ¿vale? Venga, Ostras, perdona, pero no, Alfonso. no lo sabía. Terraforming no lo sabía. Pues ya lo sabes. Gestión de recursos. Economía, al final, es conseguir producir más que nadie para conseguir más puntos que nadie antes que nadie, que el resto de jugadores. Y, y eso, potenciarte tu motor, digamos, económico para obtener puntos, tener más monedas con las que comprar más y recursos con los que comprar más y generar o el llegar al
al final del juego, ¿no? Digamos, y al desencadenante del final del juego. Eso es. Al final tienes que construir cosas para que te den los puntos para poder ganar la partida. Claro, lo que tienes que conseguir son diferentes recursos para poder construir esas cosas. Al final tienes que gestionar esos recursos para poder construir. Eh, Al final, juegos representativos, pues podría ser el Catán. Al final necesitas coger ciertos recursos para construir los pueblos, las ciudades, las carreteras. Eso es. Pero además los Efectivamente. necesitas ir mejorando, o sea, invirtiendo en lo que ya tienes construido para poder obtener más recursos con las tiradas de los dados, por ejemplo. Sí, efectivamente. Cuanto más ciudades tengas o pueblos alrededor de las losetas, pues podrás obtener más recursos. Eso es. También otro ejemplo, pues podría ser el terraforming. Una de las Sí, submecánicas es eso, al final. sí. ¿Vale? Incluso el Ark Nova, que ahora lo tengo aquí. El Art Nova tiene gestión, tiene alguna gestión de recursos, sobre todo de iconos, al final, Eso es, sí. si te das cuenta. Sí. Al final necesitas cierto icono para seguir bajando ciertas cartas. Sí, y cuando te quedas sin Eh, dinero tienes que intentar llegar lo antes posible a la pausa para poder conseguir más dinero de nuevo y así poder poner más animales que te es lo dan que más hemos, beneficio. correcto, al final es lo que hemos dicho. Podéis ver muchas mecánicas en muchos de los juegos modernos. Aúnan muchas mecánicas. Bueno, y uno Eh, de gestión de recursos, el paleo. el paleo. ¿Te Sí, acuerdas? además lo jugamos, ¿eh? Sí, sí, lo jugamos, Por cierto, que nos dio por todos lados. El sí, no, del... no, otro juego que nuestra comunidad primitiva sufrió mucho. Sí, 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 sí. Además lo jugamos mal y aún así nos costó. Sí, Si lo llegamos a jugar sí. bien, nos costó más, nos habría costado mucho más todavía. Pero bueno, eh, Bueno, pues sigamos con otra mecánica. venga. El push your luck. eh, O el tentar a la suerte, o eso. arriesgarse. Pues yo estoy pensando, no sé si tengo yo aquí un Push Your Luck. Yo sí tengo. Pues dale, porque yo aquí no veo ninguno. El Poci, este me lo regaló un amigo, Pócima y Brebajes, por ejemplo. Al final es un juego donde somos unas personas que hacen pócimas y Ujú. brebajes, claro. Pócimas ahí en una feria y tenemos una bolsa con diferentes componentes. Ajá, Al inicio todos somos iguales y tenemos que ir sacando de la bolsa a ciegas, pues diferentes ingredientes. ajá. Hay ingredientes que son buenos, hay ingredientes que son malos. Claro, si tentamos a la suerte, claro, al final vamos cogiendo sin saber. Si cogemos y los ingredientes malos, pues al final pues nos va a explotar el caldero. Claro. Entonces, pero claro, cuanto más ingredientes pongamos sobre nuestro caldero, más puntos conseguiremos. Mm, Entonces, claro, ahí estás tentando la suerte porque no sabes si coger más o parar. Decir, bueno, uno más, venga, no va a pasar nada. Bueno, es que no recuerdo bien con cuánto explotaba, si era con tres, no me acuerdo. Entonces, claro, si tienes dos, dices, uff, y me quedan tres fichas, pues ahí tienes ya un 33% de 33,33 periódico de coger y explotar tu caldero. claro. ¿Me arriesgo o no? Sí. Eso es tentar a la suerte. Al final son juegos que eso, tienes que jugártela y dices, bueno, o una carta más, y al final te pasas Claro. o no llegas. Eso es un juego. El Canesto también es otro juego de tentar a la suerte. Estoy Son pensando juegos, y no tengo yo de sí, eso, ¿eh? no tienen ninguno. Yo creo que no. Yo tengo que tener más, pero no recuerdo dónde. Al final, no recuerdo ahora mismo los nombres. Pero sí, son juegos muy divertidos. Lo que pasa que, claro, al final no estás controlando, o sea, no controlas al final, mm, no controlas al final como en otro tipo de juegos. Al final corres altos lejos. También te echas una risa, la verdad, porque cuando te explota el caldero, pues te dices, bueno, mira, se ha explotado. No tenía que haberme arriesgado, pero eso son bastante graciosos, la Ostras, verdad. estoy aquí Yo filtrando. Estoy aquí ¿sí? filtrando y me dice aquí que se llama Press Your Luck.
Pero bueno. Ah, mira, Yo el siempre, diamantes, el diamantes, sí, ese sí lo tengo. por ejemplo, El diamantes sí, es de ir sacando, destapando cartas y decir, venga, eso, me adentro más en la mina o no me adentro más en la mina. eso es. Sí. Son ese tipo de juegos. Mm. Pero vaya, yo siempre lo he conocido por Push Your Luck, Y el ¿no? pelusas. El Pelusas, muy bien, mira, ese otro que tenemos. Al final, Sí. pues te arriesgas a Eso tener es. ahí la pelusa repetida y hasta luego, Lucas. Me está diciendo aquí también el océanos de papel. El océano de papel, En al parte, final, si robas del mazo principal y te estás jugando a que te salga o no la carta que quieras, podría no lo ser. sé, yo lo veo más como otro tipo de mecánica más. Mm. Pero bueno, a lo mejor puede ser como la siguiente, un set collection. Ese tengo que tener por aquí, Set Collection. Pero sí que jugué al Jewels el año pasado, justo. Muy bien. ¿Y de qué trata el set collection? El Set Collection, pues al final es generar. Mira, el Océano de Papel, por ejemplo, Ahí está. es un Set Collection. Al final, el Set Collection es conseguir una colección de elementos que tiene el juego. En el caso de Océanos de Papel, las cartas tienen distintos elementos. Es decir, tienen distintos pescaditos o distintas figuras. Iconografía. Tienen Efectivamente. diferentes iconografías Entonces, que entre ellas comban. eso es. Y Las y hacemos medusas. pareja. Eso es, las medusas, pues una sola medusa puntúa 0, pero si tienes dos medusas ya te puntúa 1. Si tienes tres medusas consigues 3 puntos, 5, 7, ¿no? Van aumentando según Claro. el número de pelusas. El Bonanza, en parte es un set collection que vas robando cartas de judías y las vas a ir plantando. Y sí o sí vas a tener que plantar una judía de tu mano en tu turno y siempre van a ir en un orden las cartas. Al bajarla, a lo mejor tienes una colección de judías, de las bomb judías, me la invento, y tienes ya, no sé cuántas eran, 10 judías, y supongo que 10 judías me da el máximo número de beneficios. Pues la siguiente carta, que no es una bomb judía, y entre un judicultor que tengo 2 y si consigo uno más me da 4 monedas, creo que lo recuerda que era, o 3 monedas, para sacarle Tres más monedas. beneficio a esa colección de judicultor, que es justo la segunda carta a lo mejor que me viene detrás de la primera que tengo, me quito las bonjudías, las vendo, digámoslo así, planto una judía que sea y luego me bajo el judicultor y ya así también tengo la colección completa de judicultor y la puedo vender al máximo precio posible, por ejemplo. Y, y- y ya que has sacado este juego, es un juego de Uber Rosenberg. Mira, aquí no tienes colocación de trabajadores. Anda, mira, Mira, un juego de Uber Rosenberg que no tiene colocación que de tú eres el mismo trabajadores. Y un trabajador. juego que a la gente que conozco que no le gusta tanto V, es un juego que este sí le gusta. Ah, mira. Es algo reseñable. Hmm. Bueno, también tienes, por ejemplo, el Ticket to Ride. Al Sí, final, Ticket to Ride tienes que también hacer un set collection de cartas para poder hacer las vías. Aventureros al tren para quien quiera en español. Efectivamente. Que por cierto, van a sacar serie, creo, en Netflix, si no he leído mal. ¿Era película o serie? Sí, O no sé. película, sí. No sé si era serie o Sí. película, pero Mm. ahí lo tenéis. Otro juego que tiene, por ejemplo, el Set Collection, Bitoku, el Ciudadelas, porque sí que tiene ahí el tema de los colores de edificio, El Sushi Go. el Sushi Go, Exploradores de Naboria, según aquí, el Faraway. En Faraway sí, porque al final puedes tener Sí, que la primera carta que con los colocas te símbolos, pide efectivamente ciertos símbolos, ciertos colores colores o lo que sea, y y al final colores. sí. El Hypur, un juego para dos jugadores, sí o sí, está bastante bien, también lo tiene. Un juego muy bueno, el Sí. Hypur. El Océano de Papel, ya lo hemos dicho. El Shall We Dance, que lo compré yo, ¿no? Ese, al final de ir haciendo parejas, vas bajando los hombres por un lado y las mujeres por otro, o las mujeres y luego los hombres, e incluso se las puedes ir robando al resto de jugadores, ¿no? A lo mejor tú tienes un hombre en tu mesa verde, tu vecino tiene también un hombre verde y tú en tu mano tienes dos mujeres o tres mujeres de color verde.
las bajas y combinas una mujer con tu hombre, otra mujer con el hombre del vecino y la tercera mujer se te queda en la mesa para pues, futuras rondas poder bajar cartas Otro verdes. juego, sí, Sí. sí, sí, sí. Y al final Otro ir juego, haciendo eso, sí, sí, sí. sí, perdona, otro juego que también lo vimos, aunque no es su mecánica principal, es el Art Nova Sanctuary. Al final, También, si juntabas a la pareja, pues también, también te daba un beneficio. sí. Al final es conseguir eso, con una colección de una colección de cartas que sean iguales por color o símbolo o tipo El y combinen Splendor, entre sí puntos. el Splendor. Por Vas ejemplo, haciendo sí, colecciones de claro. cartas de gemas para conseguir comprar más rápido el resto de cartas. Pero, vale, pues vamos con otra mecánica. Venga. El roll and write. Tirar dados y escribir, básicamente. Sería en español. Tira y escribe. Yo Eso tengo es. unos cuantos de estos. De hecho, uno es muy recomendable para niños, que para enseñarles a sumar y restar y multiplicar y dividir. Que era el... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Ostras, no me sale aquí en los filtros de esta aplicación. Eh, ¿Cómo se llama? El roll... Es que me viene dice rolling, pero no me viene lo otro. A ver. eh, el roll to the top. Eso. Es un juego que vas tirando dados y según los dados, el valor de los dados, vas a ir colocándolo abajo, en una pizarrita con distintas figuras. El escenario básico es una pirámide. Entonces, vas a poner los valores abajo. Pero para ir pudiendo subir hacia arriba, el valor o sea, imaginaros una pirámide, un ladrillo, otro ladrillo y el de arriba está entre los dos, pisando los dos de arriba, ¿vale? Pues vas a tener que poner siempre la base para poder colocar el ladrillo de un nivel superior. Vas a necesitar que los dos ladrillos de abajo estén llenos con un número, pero además el ladrillo superior el número no puede ser menor que cualquiera de los dos de abajo. Es decir, si abajo has puesto un 1 y un 3, el de arriba que tenga encima del 1 y el 3 necesita ser un 3 o más. 3, 4, 5, 6, lo que salga. Y claro, en este juego tienes un 1 de 4, un 2, un 1, un 1 de 4, un 1 de 6, un 1 de 8, un 1 de 10 y un 1 de 20, si no recuerdo mal. Yo creo que en un próximo episodio explicaremos esto de los 1D. ¿Vale? Vamos a centrarnos hoy en Vale, mecánicas y en otros días ya nos eso. centramos en todo esto que hemos dicho de meeples, no sé qué, no sé en cuánto, etcétera. Vale, me Em, parece correcto. Pero bueno, al final lo que tienes que lanzar es dados, dados efectivamente. o por cartas o cartas que salgan y anotarlo en una hoja. Y Eso. esa hoja, pues tienes que hacer diferentes cosas, como ha dicho Alfonso, una pirámide. Por ejemplo, otro muy famoso es el cartógrafos, Ese que al no. final lo que tienes que hacer es un mapa. Ajá. eh, Al final, pero ese va con cartas. Por ejemplo, la saga Ujú, de Welcome to, ajá. esa también es muy famosa. Es una mecánica que estuvo hace unos años muy de moda. Sí, el año Y pasado cada juego volvió. que salía Mm. era con un Lola Wright Sí, por ejemplo, el Walk and Roll, por ejemplo, del año pasado, también. ese es muy bueno. Hay uno que aún no ha llegado a España que se llama Tend, que le tengo ganas, que no sé si es o sea, Roll and Write, pero sí que es lo que sea Write, y ocupa una mesa enorme, es uno de los juegos más grandes que hay en ese sentido. Y en un roll and write, ahora que has dicho del tema de las cartas, me quedé con ganas de probarlo. Solo te lo mostraban allí en Essen. Uno que se llamaba no sé qué, no sé en cuánto de Yugoslavia. Y había que, según la carta que te saliese, dibujar esa figura en un mapa de Yugoslavia para enlazar. O sea, lo que tenían era distintas ciudades. Y entonces tenías que ir consiguiendo con esa carta, ese símbolo, unir y crear vías de tren para unificar las cartas a las distintas ciudades de la antigua Yugoslavia. Estaba curioso, estaba curioso. Me quedé con Bueno, ganas. después de esta, quedaste con ganas. Pues sigamos con otra mecánica, Sí. la de subastas y pujas.
subastas y pujas. Estoy aquí mirando Uh, el tema aquí de mis juegos de mesa. A ver qué tengo yo por aquí. Bueno, sí, el que he dicho antes, Babemus Papam, por ejemplo. Vale. Pues Que... al final lo que vamos a hacer, un juego muy representativo de esto es el alta tensión, el Power Grip. Es súper famoso. Es uno de los juegos, tiene bastantes años y bastantes expansiones y bastantes tipos. Y sobre todo iba por zonas, yo creo. Ujú, Que al final tú lo que tienes que producir al final es energía, ajá, ya sea eléctrica y eólica, o sea, energía limpia o energía ya a base de carbón o nuclear y demás. ujú. Y lo que tienes al principio es una subasta de las centrales. Entonces, si tú quieres pujar por esa, pues venga, pues la gente va pujando y te la lleva. Al final eso es pujar por ciertas losetas o ciertas construcciones y el que pague más se lo lleva y lo juega y lo pone en su tablero. ¿Vale? El Modern Un Art también es uno. 1800, 1800 XX, podría ser uno. No lo he jugado. Porque al No lo he final, jugado, al principio pero hay una seguramente. subasta por las empresas de trenes, creo recordar, y Pues luego si vas hay gestionando todo recursos. lo que haya subasta, todo lo que haya subasta, efectivamente, al final tiene esa mecánica. El Modern Art es el no, es el Art Society el que yo me refería, que creo que también hay que apostar por las obras de los cuadros y demás para luego colocártelos tú en tu mesa, si no recuerdo mal, creo. No, no lo he jugado, no lo he jugado. Lo tengo pedido la versión premium. Ujú. El Modern Art es de sello. Vale. Es un juego ya del 92, o sea que Ojo, tiene su. casi tanto Sí, sí, año como yo. Eh, el Art Society, ese que me lo pedí yo como no tiene mucha dependencia del idioma, nada más el manual y poco más. Creo que era una expansión si tiene carta. Ese me lo pedí yo. Dije, me la voy a comprar. Y dije, pues si ha salido la campaña. Y dije, pues Ujú. voy a por la campaña y ya me llegará este año en principio. Después cuando lleguen todos los GameFound o Kickstarter, no va a tener sitio. Sigamos. No, no, ya no tengo. Eh, LOLes ocultos o juegos al final de deducción, al final, Sí, un poquito. sí. Tú tienes un juego de esto Tengo que estuvimos jugando en, el... en septiembre. ¿En septiembre jugamos un juego de esto? Yo tengo Sí. el Ciudadelas y tengo el Secret Hitler. Ese mismo jugamos, el Secret Hitler. Tú y yo hemos jugado al Secret Hitler juntos. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es verdad. Eh, eh, Algunos tienen menos años, otros tienen Sí. más en El este hombre podcast lobo de y de algunos tienen Castro mejor Negro. memoria. Correcto. La resistencia al final, hay gente que son traidores, saboteadores, como Sí, quieras llamarlo, pero no sabemos quién es eso es. o la persona que nos puede fastidiar la partida. En pandemia se Eh, hizo muy famoso un videojuego que se basa en esta mecánica, por ejemplo. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero se hizo muy famoso y estaba todo el mundo jugando a ese juego, a ese videojuego en pandemia. Y luego salieron muchos de el, aplicaciones de móviles y demás. el Among Us era algo Esa, así. eso, el Among Us, sí. Sí, sí. No jugué, pero se Mm. puso muy, muy pesado por Bueno, redes. uno de estos, roles ocultos, el de la princesa, cartas a la princesa, ¿no? En Love Letter, El Love Letter, al final. ¿no? Porque tenemos Vale, siempre una carta sí, oculta. sí, sí. Vamos No jugando sabemos, no sabemos el personaje del otro mm, y tenemos que adivinarlo, sí, eso. hay que deducirlo. Sí, vale. Sigamos con otro, que es el movimiento por cuadrícula o punto a punto. Esto es fácil, es moverte una casilla o, bueno, puedes tener acciones, gastar acciones para moverte casillas. Esto con conexiones muy específicas por el mapa, el tablero y demás. Al final, este juego, el Pandemic, es que es de cajón, o sea, es el juego por excelencia que después tiene que es como una mecánica que creo autodenominada Juegos Pandemic. Sí, sí, los juegos Pandemic son ya propios. Y los de El Paso, porque al final el que jugamos tú y yo íbamos nuestros muñequitos moviéndose una o dos casillas o las que fuesen
y van por un camino y tú decides el camino que quieres ir para ir yendo a colocar tu nueva instalación o llegar a una instalación del vecino y entonces pagarle. Ese el paso era el de las vacas, ¿no? El del Sí, set collection de vacas. no, pero sí, pero ese no lo tengo yo. Yo el que tengo, el Great Western Trail, Ah, ese es era. el que, El de las vacas, ¿no? efectivamente, que son tres juegos, hay tres juegos como independientes, que uno es el normal, que es en el oeste, Ujú. el otro está ambientado en Argentina y el otro en Nueva Zelanda. Ajá, Y cambian uno a otro. vale. El primero es llevar vacas, el segundo, que Argentina también era llevar vacas, y el tercero es llevar ovejas, Ah, vale, vale. el de Nueva Zelanda. Y sí, lo que pasa es que ya en el de Argentina metes barcos, si no recuerdo mal, y el de Nueva Zelanda también, y está muy... A mí Vale, me vale. gusta mucho ese juego. Sí, a mí me gustó mucho. Y, Y otra de mm, las mecánicas y que tenía era ese, el del set collection, ¿no? El de cuantas más vacas correcto, de... para vender las vacas tienen que ser diferentes, Eso es. efectivamente, ninguno podías repetir vacas y así movías tu tren y demás. Otro día podemos dedicarle tiempo al juego y al autor, que es uno que también me encanta. Ujú. Eh, pero bueno, sí, sí, al final ya lo hemos dicho, Los lo juegos volvemos a van... repetir, Sí, van a mezcla. unarnos, Eso es. Van cogiendo distintas mecánicas y van fusionándolas en un solo juego. Sí. efectivamente. Pues sigamos con unas cuantas más, que nos quedan ya poquitas. Sí. Las acciones programadas. Este tuve yo uno que era de robots Ujú. y no llegué nunca a jugar. ¿Por qué? Porque me quedaba dormido leyéndome el manual. Ay, Y ahora mismo... pero era de estos de el Tiny Epics Mechas, ¿puede ser? Y no, no lo he jugado. nunca llegué a jugarlo. Bueno, Pues de pues este no tengo yo ahora mismo que no no. caigo yo. No. Pues yo tengo uno que he regalado varias veces y cuando he jugado me lo he pasado muy, muy divertido, te echas unas risas. Es el Gold Express. Es un juego donde somos ladrones Ajá. y, y bueno, somos bandidos y hay un sheriff eso, con el tren está en 3D, Ajá. en 3D, perdona. Y nada, nosotros nos vamos a ir Ah, moviendo por el vagón, por arriba y por abajo y y bueno, por el suelo del vagón, de los vagones, de los diferentes vagones, hay diferentes botines. Pueden ser de más o menos importe, pero tú no lo sabes, porque están todos mezclados y demás. El sheriff te puede hacer que sueltes alguno y demás. Tú lo que vas a hacer es programar con tus cartas, que tienes todas las cartas, vais diciendo si te mueves, si disparas, si subes, si bajas de lo que es a lo que es al techo del tren o bajas directamente al vagón. ujú. La cuestión es no encontrarte al sheriff, claro. Vale, También puedes claro. pelear entre los jugadores y demás. Ese es un programa de acciones porque tú pones tu carta, por el contrario pondrás la suya y así se hará un mazo. Ajá. Después se dará la vuelta y empezaremos a ver qué pasa. Bueno, pues yo disparo. ¿Hay alguien? No. Ah, el disparo se ha perdido. Vale. Ah, pues me subo arriba. Ah, pues yo disparo. Ah, qué casualidad, pues ha subido. Claro, tienes que intuir lo que va a hacer el contrario e intuir lo que claro, intuir que van a hacer los demás para que no te peguen un tiro, para que no suelten los botines, para que no te pille el sheriff. Ese juego estuvieron el otro día jugando al lado mía en Halloween. A mí me gusta mucho porque al final es un juego que te echa una risa. Algo más. Pues el Legacy, la mecánica del Legacy, al final es una mecánica que juegas el juego una única vez Eso es. normalmente, Sí. donde tienes que romper cartas o poner pegatinas en el tablero. O en las propias cartas. Sí, sí. Incluso en el manual. O en las cartas, correcto. Mm. Efectivamente, o en el manual, correcto. Eso en el Pandemic Legacy pasa. Sí. Uno de los más famosos y de lo que sigue en el número, ahora está en el número 3 de la posición de la BGG, que es la página Sí. de juegos de mesa más famoso de todo el mundo, donde ahí la gente vota los juegos que le gusta, la dureza, que eso ahora hablaremos de ella y demás, Sí, bueno. y, Eso es otro día y- ya, y porque la no nos va a dar puntuación. tiempo. Venga, pues tendremos segundo día. Sí, sí, seguro, seguro. Eh, donde la mecánica del Legacy al final es eso, tener una experiencia única del juego. Eso es. Después, una vez que lo termines, ya se supone que no te va a servir para nada el juego. Hay gente que lo quemó, el Pandemic Legacy. Sí. Mm, bueno, a mí una mecánica que me gusta, mm, pero a veces también es un poco esclavo, porque al final te hace que no pase mucho tiempo. Hay gente que le gusta. Yo creo que mi grupo acabó un poco quemado
de jugar tantas veces a lo mismo cada semana. Claro. Venga, una aventura, otra aventura. Al final, pero claro, vamos a ver si terminamos esto. También he tenido experiencias positivas y experiencias negativas con los Claro. Legacy. Pero los Pandemic son para mí de los mejorcitos que hay Sí. Legacy. Yo diría que, porque de hecho el Pandemic Legacy que yo tengo es mensual. Entonces yo, por ejemplo, en ese caso, si tuviese un grupo con el que quedase cada 2 semanas, por ejemplo, pues iría alternando, ¿no? Una partida del Legacy y otra partida de lo que fuese otra semana, ¿no? O si echas 4 horas al día, pues a lo mejor una partida del Legacy más otro juego y otro día otro, ¿sabes? Como... Es que son mensuales siempre. Los Vale, Legacy vale. son por meses. No Son por sabía. meses. Yo solo Entonces, tengo sí, uno. sí, son por meses y claro, ahí es lo que tiene. Lo que pasa que, claro, si dejas pasar mucho el tiempo, Se te va lo mismo no te olvidando. acuerdas ya. Sí. Eso es. Pero bueno, Porque como no es un juego que tú cojas y la mecánica siga la misma, sino que ha cambiado algo, te ha metido una regla más y demás. A veces son cosas muy mínimas, pero se te puede olvidar. claro. Ujú. Temas de Legacy, otros que pues ya lo comentamos otro día, ¿no? En episodios anteriores. El Sí. Kingdom Legacy, por ejemplo, que literalmente lo tiene. Ahora, por ejemplo, de Terraforming Mars van a sacar el Legacy también. Parece que el Terraforming no nos promocionan. No nos Sí, promociona no, nadie, que lo no. Lo que sepáis. pasa es que es un muy buen juego. ¿Qué más de tema de campaña? Yo no tengo como El tal. clan, también le han sacado Legacy. Hay Cierto, sí, sí, mucho. sí. Bueno, y el Viajeros al Tren también, Legacy, lo El sacaron. viajero del tren también, correcto. Que vas Eso es. Bueno, creando más grandes. Empiezas en el lado este de Estados Unidos y vas llegando hasta. Creo que yo no lo he jugado, pero creo que llegas a tener el mapa entero de Estados Unidos y jugar en todo el mapa entero de Estados Unidos. Si no recuerdo mal. sí, Creo que es así. yo tampoco lo tengo, pero lo han puesto Mm. lo ponen muy, muy, muy bueno, la Sí, verdad. sí. Venga, sigamos. El juego, mecánicas a tiempo real. Bueno, de este tienes tú uno y yo he jugado en tu casa además. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro, el Magic Maze, claro. Sí, 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 sí. Correcto. Sí, sí, sí. Ese, No, bueno, no, al final claro. todo el mundo mueve los elementos a la vez, cada uno tiene una acción en por ejemplo, en el Magic Maze, ¿no? Y luego además, cuando llegas a cierto punto, todo el mundo a la vez tiene que mover, antes de que termine un tiempo, tiene que volver digamos, a la salida, o sea, irse a la salida, ¿no? Al escape. Entonces, eso, Básicamente no hay turno, lo que hay un efectivamente. cronómetro o algo, un sonido, algo que te hace que tengas el tiempo para realizar las Sí, acciones o moverte o lo que sea, había básicamente. ahora que has dicho de sonido, hay uno que no sé qué del templo o algo así, que va con una Sí, aplicación que te este, dice el tiempo, correcto, ahora no que va recuerdo qué juego es un tirando juego dados, también antiguo. vas tirando Sí, dados intentando desbloquear los dados, tienes que ir tirando, correcto. hacer combinaciones de dados, o sea, de valores de dados, lo más rápido posible para poder ir avanzando y conseguir más gemas y algo así era, no me acuerdo, lo probé hace 2 o 3 Correcto, años, sí, 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 sí. sí. No, yo lo probé en casa de mi amigo Ernesto. Ujú. Y recuerdo, y es una música, Sí, que va sonando y ese es el tiempo que tienes para poder coger y completar el mm. juego, ¿vale? Y se hace con una aplicación para que cada partida sea distinta. Sí. Tiene su propia Cuando, aplicación. si recuerdo el nombre, porque es un juego ya creo que antiguo. Sí, pero no sé qué del templo, no me acuerdo yo ya. Es que ya lo jugué hace 3 4 años y Sí, yo aún no llevaba el conteo de las partidas. claro, yo es que no lo recuerdo ahora mismo, o qué mal. No Nada. recuerdo porque solo lo he jugado una vez, Pero pero bueno, que era existen, curioso. Si existen, nos sí. acordamos, Lo no pon- lo sí, decimos. sí. Y, y otra mecánica que tenemos por aquí, la de destreza, juegos de destreza al final. Sí. Que a ti no te gustan tanto. Yo tengo No me gustan tanto, ¿no? alguno. Tengo el Barbacubes, que lo pillé en Alemania, en Essen, que al final es ir sacando una carta y la carta te dice qué carne, o en el caso de que tenga la edición vegetariana, qué vegetal tienes que poner sobre una parrilla. En la parrilla está en la propia caja del juego, en este caso, ¿no? Por ejemplo. Y con unas pinzas, la pinza la tienes que coger con la mano derecha o la izquierda, según, o con tu diestra o siniestra,
con tu mano dominante o no dominante, según te indique el juego, mejor dicho, y colocarla en la parrilla, por ejemplo. Entonces, claro, ahí se ve un poco de destreza. Luego otros, pues muchos party games son de destreza, porque al final el tema de equilibrio y demás. Hay uno que tengo yo, la morada maldita, también es de destreza en cierta Correcto. medida, porque tienes que incluso con los codos y demás cogerlo. Hay uno famoso de destreza que es de ir en la mano, tienes varios objetos y va saliendo cartas y según la carta que salga tienes que soltar ese objeto sin que se te caiga el resto de la mano. Entonces, creo que era así el juego, no lo he Sí. jugado nunca. Bueno, también tienes el Junk Art, que lo jugué por primera vez Sí, con tu hermano. sí, que mi hermano Por tiene la ejemplo, ese edición también antigua de plástico, sí. Ahora salió de madera. ese es. Mm, Ahora ha salido una nueva, efectivamente, hace poco, mm, que creo que es Grand Modern, no me acuerdo si era algo así el mm, nombre. sí. Pero, por ejemplo, a mí los juegos de destreza pues no se me da bien, Mm, no soy diestro y no me suelen gustar. La mm. verdad, no me lo paso bien porque me frustro mucho porque yo quiero, mi cabeza quiere salir las cosas, mis manos dicen otras. Pero bueno, Otro tipo de otra, juego. otra que tenéis ahí. Sí. Por cierto, ya me he acordado del juego. Ah. Escape, era Escape the Curse of the Temple, ¿Tú ves? la maldición del templo. Templo Sí, había por ahí. sí, templo había. Y era, como hemos dicho, me acuerdo, y era la música, me pareció curioso de la música, pero al final era eso. Mm. Vale, sigamos, que ya nos quedan ya tres por Venga. ahora, ¿no? Sí, no sé. Bueno, tres, dos, sí. Digamos, digamos, el de Bazas, que Son- este es un juego. pu- Muy antiguo. Esto sí Bueno, es antiguo. esto sí es antiguo. ¿Quién no ha jugado a la bocha? Pues Sí. eso. Esto es de las Eh, épocas de los piratas, literalmente, o antes, vaya. Del medievo. que bueno, que efectivamente, que al final es ganar bazas. Es Mm, decir, juego por excelencia hay muchos, pero bueno, mm. hay muchos que ahora mismo tienen juegos de mecánica de bazas. Sí. Muchos. Sí, de El hecho, Señor del Anillo, bazas. el Señor del Anillo de la Baza, la Corona del Viejo Rey, el Arx también, el Skull El- King. Hay muchos, muchos, muchos. la tripulación, que tiene También. un par, que ahora creo que salían otro, que Sí, este es cooperativo, por ejemplo. Mira, un sí, juego de bazas cooperativo. sí. Pero hay Bueno, muchos de juegos, hecho, muchos juegos. Al final es eso, ganar, saber cuántas vas a ganar con las reglas que te hayan eso. impuesto, que haya impuestas nada más. O Sí. sea, muchas veces pues tienes que ir al palo, a superar o no superar o tirar del palo, Mm. etcétera. En Y Alemania al jugué a final uno ganar. de bazas súper curioso, que salía una carta, hay un mazo, ¿no? Y sale una carta y te dice, solo puede haber tres palos distintos. Ujú, O todo el mundo tiene que jugar al mismo palo. Porque solo puede haber un palo. Y claro, quien es el dominante, el principal, el jugador inicial, saca un palo. El siguiente tiene que hacer lo que sea con los palos que tiene en la mano para cumplir esa condición, ¿no? Que te dice la sí, carta del la, ca- centro de la mesa. la carta. A lo mejor te dice, Mm, tienen que haber tres palos. Y yo saco palo verde, tu palo azul, el de enfrente mía saca palo rojo y el cuarto dice, pues no tengo, o sea, sí o sí tengo solo palo amarillo y tengo que sacar el palo amarillo. No se ha cumplido. Y entonces ese que ha hecho que falle, pues no gana lo que sea y luego se ve quién tiene más o menos números. O sea, normalmente en las bazas el mayor número es el que gana. Pues en el caso de que yo hubiese sacado un 2 rojo y tú un 3 azul, por ejemplo, como que se está cumpliendo la regla, tú te la llevarías en ese caso, en la baza. ¿Qué ocurre? Que en ese juego el que se llevaba la baza se llevaba 2 puntos, todo lo que era su carta boca abajo. Ah, no, 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 era si se cumplía la carta, o sea, la baza, sí, todo el mundo ganaba, ¿no? Digámoslo así. O los que ajá. cumplían la baza ganaban. Pero claro, si tú eres el que se llevaba la baza mayor, solo te llevas 2 puntos y el de la menor se lleva el valor de su carta. Claro. Entonces, a lo mejor, Pues es que si la carta menor es un 8 se lleva 8 puntazos. sí. Y estaba Ahora muy mismo, interesante. ahora mismo es la verdad que es una mecánica que se está viendo mucho, sobre todo en Sí, hay juegos mucho de moda, no sí. muy, sí, tanto juegos que son juegos con una corta duración y larga duración, porque la Hmm. Corona del Viejo Rey, pues un juego El- que no es, no es corto, ¿no?
no es corto, ¿vale? Pero al final son mecánicas que no sé, que ahora está de moda. Sí, Esto es como al todo. final, Dentro de un año a lo mejor será otra. sí, es seguir, por ejemplo, el juego básico clásico de Baza es el palo y que sale, el primer palo que sale de los primeros jugadores es el dominante. El dominante. Entonces, Hay hay que que todo echar seguirlo. de ese palo. Efectivamente, hay que seguirlo. Y entonces el que gana es quien de ese palo dominante haya sacado la mayor carta. Y entonces se vuelve el jugador inicial de las siguientes rondas hasta que se acabe en la mano. Eh, y entonces, bueno, quien gane, pues el que se gana lleva los puntos, digámoslo así. Perfecto. O cada uno Si se queréis lleva los puntos que sean. un juego muy representativo del Skull King, que es lo que acabamos Sí, de decir, muy, muy representativo, que ya lo hablamos la vez anterior cuando sí. estuvimos en la de Viriada. Y si lo queréis que no sea competitivo, pues iros por un The Crew, la tripulación. Es un Un juego Señor del muy bueno. Anillo. Bueno, sí, el señor lo que decías, el señor del anillo, Alfonso. El del juego de bazas, ¿no? Tanto el de Sí, la Comunidad del Anillo como el de las dos torres, ahora que han salido. correcto. Son dos juegos de También baza. otro cooperativo. Sí, Mm, está muy interesante. Cooperativo muy bueno, muy bueno, muy Sí, bueno. que Si os dicen gusta el que señor del anillo, sí. Es eh, como el de es un Crew, juego que debería. pero del Señor del Anillo. Que es lo que le Eso es, falta al está. de Crew, dicen. Que eran como Sí. misiones, sí, pero Yo, sin ton ni son. a mí me regalaron los dos y la verdad que me gustaron. Hmm. Sobre todo más el segundo ¿Te ha que el gustado más el primero. segundo? Yo aún no lo he Sí, probado. O sea, lo que te dije, jugué 2 partidas a 1 hora un día intentando sacar la primera misión y no he avanzado más. claro. No tengo tiempo. A mí sí me gusta más el segundo que el primero. Pero bueno, Hmm. es cuestión, ya sabéis, son cuestiones de gusto. Sí, sí, Aquí sí. a lo mejor coge el primero y os encanta más que el segundo. Eso es. En mi percepción, a mí me gusta más, disfruto. Sí. Pero esta mecánica ahora de moda. Hmm. Y vamos a terminar, ¿no? Porque ya creo que esta es la última. ¿Vale? Con el Pick Up and Deliver. Pick up and deliver. Pues mira, por ejemplo, uno que hemos ya nombrado es el Magic Maze, que al final es eso, ir a un sitio y luego salir del sitio. O sea, cada muñequito tiene que ir a un punto coger un objeto y luego tienes que salir. Pues eso es un pick and deliver mezclado con lo que hemos dicho del tiempo real. Pero hay Es co- otros juegos distintos. Ujú. Por Eso ejemplo, es. Yo tengo algunos. sí, Pero al final llevar una mercancía de un sitio o recogerla en un sitio, como tú has dicho, y llevarla a otro sitio. eso es. Por ejemplo, yo tengo el Concordia, al final podría ser uno de ellos. También otro, porque al final tiene rutas, tiene logística ahí en el juego. Otro sería el Sand, que este también me lo regalaron, que al final es comprar cosas y llevarlas a otro sitio. Son juegos de ese estilo, son puro Eurogame de coger cosas y venderlas en otro sitio, pero haciendo un transporte, Pues me estoy llevando un riendo. transporte. Me estoy riendo Sí. porque tengo 3 juegos de ese Ujú. estilo que ninguno los he jugado aún. Los tengo. Uno, Pero porque claro, uno lo compramos en la de Viriada, ¿eh? ese es el Autobahn, que lo tienes tú. Eso es. El, ¿Y tú? sí, pero lo tienes tú, el mío. Ah, El- sí, es verdad. Vendo un autobahn y vendo un SETI, contactar, por sí. favor. La batalla de las divas, que no lo he estrenado aún, lo tengo Mm. aquí abierto y por verlo, pero no he podido aún jugar. Y Resafa, que me lo gané el año pasado en Interocio. Y lo Eso tengo, es. pero no le he podido aún tampoco echar una partida. Otro concepto así, la biblioteca de la vergüenza. Ahí los tienes, Ahí está. los tres. La O biblioteca bueno, de la vergüenza. también como también se le está llamando la biblioteca de la oportunidad. Hombre, siempre queda más bonito, la verdad. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Me acabo de acordar que tengo pues aquí una puerta. Claro, es que tengo todos los juegos con puerta de cristal. Y me acabo de acordar que, digo tú, me faltan juegos. Claro, tengo una que es opaca, digamos así, de madera. Y claro, aquí tengo muchos más ah, juegos. Tengo el Resafa porque lo estaba buscando. Digo, si yo lo tenía aquí, yo lo tenía aquí. Y claro, me acordaba que lo tenía aquí guardado. Tengo el Aventurero del Tren, el Resafa, el Señor de los Anillos, pero el juego de 1999. el, de quién es el juego? ese es ¿Quién es el autor? del doctor Nicia. El doctor, efectivamente. Vikings of Gone Wild, que es un gestor de mazos,
ese también. O- Ese juego mezcla muchas cosas, tanto el pegarse entre todos, como crear tu propia ciudad, como bueno, además pegarle es un a los costo, monstruos del centro eso es. y con Es un un tiempo constructor de límite. mazo, muy divertido. Sí, Es muy divertido. Yo cuando jugué contigo me lo pasé sí, súper, sí, súper está bien. muy bien. Además era cortito. Sí, y lo jugamos sin expansiones, que las expansiones lo mejoran alguna que Sí. otra. Luego también Eh, tengo el Potion Explosion, que este es bueno, sí, se podría decir que es... ¿cómo se llama esto? Set Collection, porque no tienes que hacer una colección de todas bolas azules, no. Tienes que generar pociones, pero a lo mejor la poción te pide 2 blancas, 3 amarillas y una roja. Y entonces pues tienes que hacer la colección esa de esa combinación de bolas, ¿no? Para poder ir consiguiendo crear las pociones. Al claro, principio, sí, ese sí. juego está bien, pero al principio es lento, aunque luego ya se acelera mucho y en 2 turnos y medio has conseguido ya llegar Sí. al punto final. Ese juego contigo sí tiene la mecánica, comparte la mecánica de Set Collection, efectivamente. También otra que no hemos hablado mucho porque hay muchísimas mecánicas. Hemos Sí, puesto las que más, se las suelen más hablar, conocidas, sí, las más usadas. eso es, Pero, por ejemplo, otro es los contratos, cumplimiento de contratos. Por eso es, ejemplo, ahí tienes los viajes de Marco Polo, sí. que hay que cumplir contratos. Cada contrato pues, te va dando puntos al final. Y al final la mecánica es cumplir contratos, además de viajar por el mapa Mm. y poner tus puestos, etcétera, pero una de sus mecánicas, y este, que al decirlo tú, el Potion Potion and Explosion, Explosion, sí. Pociones y sí, explosiones. sí, Pociones Potion y Explosion. Este lo jugué, explosiones. y explosiones, sí. Jugué contigo, me Mm. acuerdo, y también tiene esta mecánica de cumplir contratos. Eso es, sí. De hecho, con una expansión también consigue cosillas de esas, sí. El Virus. El Virus, un juego de Trangis muy viejo ya, digámoslo así, pero que aún se sigue vendiendo como churro, sobre todo para la juventud, ¿no? Digámoslo así. De un set collection también, por ejemplo, ahora que estaba hablando yo de set collections. Sí, quizás en estilos nos han faltado dos. Yo he echado en falta quizás dos. Uno de Venga, cuéntame. ellos, al principio, los Wargames, que al final es una mesa Bueno, los gigante llena Wargames, de figuritas. Es un juego de mesa, al fin y al bueno, cabo. bueno, sí, pero no solo hay wargame como el Warhammer, etcétera, Ya, también hay wargame al puro estilo de tablero, con sí. tus tropas y Eso demás. es, sí, Y sí. hay muchísimos juegos. Los juegos normalmente que tienen una dureza mayor, que son más complejos, son los wargames, Sí, ¿vale? Eso tenerlo claro. Los wargames son los juegos más complejos que puede haber. sí. Alfonso, tenemos que parar. Tengo que Vale, matar a la gata. Dame vale. un segundo. Bueno, Después de que después de la introducción por problemas de gata tirando televisor, sigamos. venga. ¿Por, Gata por tirando dónde íbamos? televisor. Ostras. Sí, sí, sí. La señorita, cuando hay una puerta cerrada, decide hacer maldades para que se le abran las puertas. Ah, mira qué Y bien. una de ellas es meterse detrás de la tele Y empujar. y, sí, y claro, como se da la vuelta, no hay un espacio muy grande ahí. Ah, Cuando se da la vuelta, pues a veces mueve la tele y se ha cargado un marco de un cuadro. La señorita. pues nada, Eh, toca ya comprarlo. Ay, y te iba a decir también el segundo tipo, pero es que me he acordado que al final es un gestor de mazo. Las Magic, de toda la vida. sí, pero las Maggi están ahí. Las Sí, Maggi ya las tienes ahí. sí, al Sí, final es sí. un gestor de mazo, un constructor de Claro, mazo. efectivamente. No, Eso es. no lo vas modificando en Bueno, cada ronda y demás, pero vas consiguiendo, vas abriendo sobres, ¿no? Y va... bueno, No sé si... al final es que son juegos, o sea, de aquí, de esto lo hablaremos, si quieres lo hablamos en otro episodio, Vale. porque al final hacemos la distinción entre Magic y juegos como Marvel Champion, que son Claro. Living Card Game, son cosas muy diferentes, los Los, LCG. los LCG, los TCG y esas cosas, sí. Claro, eso es, yo creo que podemos hacer una serie muy bonita sobre esto Vale. y que todo el mundo tenga unos conocimientos como nosotros tenemos. Guay. Genial. Bueno, Jai, antes de... Yo creo que ya lo podemos dejar hoy por aquí, en parte. El examen, ¿bien? ¿Aprobado por lo menos? Sí, sí, por supuesto. Tiene aquí con una buena nota. Bien. Se ve que sabes de juegos de mesa. Bien. A ver, Y- y- yo soy un paquete en cuanto a mucha gente y demás, ¿no? Pero creo que algo de conocimiento tengo.
¿no? Eso es, al Sí, final todos los días se aprende algo nuevo, eso es. seguro. No, nosotros no somos unos eruditos, sino hablamos de lo que conocemos o queremos conocer Sí. y la verdad que lo que queremos es que vosotros os acostumbréis o os familiaricéis o sepáis estos términos Mm, que a veces pues no se explican porque se dan por hecho, sí. nada más, Y, porque será que todo el mundo pues lo debería de conocer, mm. pero no es así. De hecho, yo aún he comentado hoy patadones, digamos así, ¿no? Tropiezos, digamos así, porque he mezclado conceptos, ¿no? He comentado juegos que luego me has dicho tú, no, 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 eso no. Pues mira, Bueno, todos los días se va también, aprendiendo. también, todos los días se aprende, además con el fallo, el error, al final llega el conocimiento, ¿no? Eso es. Porque si queremos una cosa y lo estamos diciendo mal, no es cuestión de corregir, sino de decir, no, de cuestión de decir, no, mira, esto es así porque este juego, pues, por ejemplo, como tú has dicho, no es que este juego, no, pero es que este juego tiene estas más mecánicas, si te das cuenta, por esto explicarlo mejor para que la gente tenga el conocimiento. Eso es. No es cuestión de que uno sepa más y otro sepa menos. No, la cuestión es de ayudar y enseñar, que para eso estamos. Eso es. Bueno, pues si te parece lo vamos dejando ya hoy por aquí. Hemos dicho bastante, hemos explicado bastante. Seguramente aún tengamos que explicar más, ¿no? Que quizás he sido bastante técnico, no sé. Pero bueno, que nos lo pueden decir nuestros oyentes, tanto por Instagram, que pueden contactar con nosotros por Instagram, o en los propios comentarios de Spotify. Así que bueno, o incluso en YouTube, que también se sube el podcast ahí. Todo lo que sea Y bueno, engagement. o en Apple también se Sí, bueno, suben, que tenemos algunos oyentes de Apple. sí, Eh, tenemos, tenemos, tenemos varios oyentes en otras plataformas, se sí, suben muchas plataformas. sí. Nos podéis contactar por cualquiera de las plataformas. Si os ha interesado, pues, y os ha resultado de ayuda, por favor, decídnoslo. Eso es, Eh, darnos vuestro feedback y para hacer episodios también que os gusten a vosotros, temas que os puedan llegar a gustar. eso es, Nosotros, nosotros aquí estamos pasando un buen rato siempre y no nos importa hablar de otro tema o de cualquier tema. eso es. Y bueno, pues espero que paséis una buena semana jugando y divirtiendo y nos escuchamos próximamente, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.